buenas amigos y sed bienvenidos a Arcadia Zona 51. Bueno, en el vídeo de hoy no vais a ver no vamos a hablaros, perdón, de ningún tema en concreto. Vamos a presentaros el directo que tuvo lugar ayer, día domingo 28 de octubre de 2018, en el canal de Diego, mi hermano del misterio, un buen amigo, aparte de un hermano del misterio, en el que hablamos de la carretera de los huesos en Siberia, amén de otras carreteras bastante misteriosas de España y otros temas muy interesantes. Y bueno, sin nada más que añadir, simplemente deciros que os paséis por el canal de Diego, que tenéis el link abajo en la descripción del vídeo, os suscribáis y activéis las notificaciones de alerta para no perderos ninguno de sus interesantísimos vídeos. Diego tiene temas bastante interesantes. Amigos, sin más dilación, solamente, recordaros que mañana vamos a tener un directo en YouTube, el día 30 de octubre de 2018, en el que celebraremos, entre comillas, los 3 años de Arcadia Zona 51 en el mundo del misterio, y charlaremos un poco con la gente del chat y respondemos a vuestras preguntas. Si lo veis en diferido, pues no os preocupéis, nos dejáis las preguntas en la cajita de comentarios y gustosamente os las responderemos, o bien a través del mismo comentario o bien a través de un correo electrónico. Amigos, sin más dilación, no quiero hacer más larga esta introducción, pediros por favor que os paséis por el canal de Diego Andrés, os suscribáis y activéis las notificaciones de alerta. Un saludo de Arcadia Zona 51 y vamos con el directo. Buenas noches, bienvenidos al canal de Diego. Esta noche traemos una noche de misterios como la que ya os estoy acostumbrando últimamente, y esta vez no lo voy a hacer solo. Esta vez voy a traer a un buen amigo, a un amigo con el cual yo empecé en esto prácticamente, y vamos a tratar un tema bastante curioso, para mí hasta hace bien poco desconocido totalmente, un buen misterio. Y bueno, ese misterio nos lo va a desvelar hoy nuestro amigo Jero Gómez de Arcadia Zona 51. Buenas noches, Jero. Muy buenas noches, Diego, ¿qué tal? Encantado de volver a tu casa. Ya llevamos bastante tiempo sin hacer nada juntos y la verdad un placer siempre estar en tu casa, por supuesto que sí, y para tratar este misterio realmente interesante que, bueno, me fue comentado por mi socio de aquí del canal, Jorge, al cual le doy las gracias por estar siempre apoyándome y proponiendo nuevos proyectos, nuevos retos en esto del misterio, claro que sí. Y efectivamente, hoy venimos a hablar de la carretera de los huesos. La carretera de los huesos es una ruta, está considerada como una de las rutas más siniestras y lúgubres del mundo, ya que está construida en la zona más fría del mundo, en pleno círculo polar ártico, una carretera que comenzó en el año 1932 a construirse por presos del campo de trabajo de Severstag, en Rusia, y la carretera continuó siendo realizada por presos del Gulag hasta el año 1953 por el régimen comunista, el régimen de la Unión Soviética. Y la carretera hoy, bueno, pues es tratada como un memorial debido a que los huesos de los presos que fallecieron en su construcción fueron colocados bajo el camino, bajo el asfalto, o bien a sus alrededores como material, como argamasa, ¿no? En la construcción de esta carretera. Y también existe historia de no solo de presos que morían y eran enterrados, sino de cómo los propios presos se suicidaban cuando cansados se tumbaban en la nieve y, claro, inevitablemente a 40, 50, 60 grados bajo cero, pues morían congelados. Y El ahí, modo de tumbarse ya era suicidarse allí, ¿no? claro, en aquella, claro, tú imagínate, tú te tumbas ahora en invierno, aquí en España, en nuestra casa, y hace frío, tú imagínate en pleno círculo polar ártico, en plena Siberia rusa, y como a 50 bajo cero, pues es el tiempo de dormirte. Te duermes y no te vas a volver a despertar. Claro, y eran presos que trabajaban, estamos hablando de presos de campos de concentración, o sea, que trabajaban desde por la mañana hasta que el sol se ocultaba. Y claro, inevitablemente eran carne de muerte segura. ¿Quién mandaba a estas personas allí a trabajar, a construir esa carretera?
Pues bueno, la historia dice que eran presos de campos de concentración de Stalin, de la Unión Soviética. O sea, se atribuye la construcción de la carretera a Stalin y al régimen soviético, al régimen comunista de la época en Rusia. Y la carretera fue construida, como tú bien me decías por privado, con el fin de transportar minerales a la costa, de cruzar todo Rusia. En una carretera que estamos hablando no es una carreterita pequeña, tiene más de 2.000 kilómetros. Sí, trataban de conectar dos grandes ciudades comerciales de la época, que una era Yukand y la otra Magadán, creo que se llamaban. Y buscaban, exactamente, como bien me ha dicho mi socio, la carretera fue construida aparte para el transporte como hemos dicho, también porque estaban buscando una mina de oro. O sea, ellos creían que había oro y su objetivo era, claro, aquella zona, como todos sabemos, está plagada de minas y ellos tenían no sabemos si ¿cómo se dice? El augurio o la esperanza de que en una de esas minas fuera de oro. O sea, fue el objetivo prioritario de la carretera. Ya les servía, claro, de transporte para transportar todo lo que encontrasen de una... De hecho, dice mi socio que la encontraron, aunque la mina se iba a encontrar, pero bueno. La cuestión es que la carretera sirvió también para abastecer toda Rusia o sea, tantas vidas, sirvió para abastecer Rusia de oro y para que ahora nos quede como herencia una carretera de lo más lúgubre, de lo más siniestra, de lo más macabra, porque dicen que en las épocas de inundaciones han llegado a salir cuerpos y restos humanos a flote. O sea, que siguen saliéndose en barra, es un barrizal, y los cuerpos siguen saliendo a flote. Y hay gente que dicen que se han encontrado restos humanos en la carretera. O sea, que la carretera tiene que dar... Fuera ya de investigaciones, gente que pueda pasar como si yo fuera a hacer un viaje por allí y en un momento dado me pudiera encontrar algún resto humano en mitad de la carretera. Sí, porque pues hay zonas, la mayoría de la carretera actualmente está fatal, prácticamente es muy peligroso transitarla, y más en las épocas de lluvias y que se inunda, se embarra, y los restos hay todavía zonas en las que los restos siguen saliendo a flote aún hoy en día, vamos, que no es una cosa que pasara hace 30 ni 40 años, que siguen saliendo a flote todavía. Es increíble porque realmente han pasado más de 60 y 70 y, bueno, sí, unos 60 y tantos años, ¿no? Desde que terminó la carretera, ¿no? En el año... Sí, desde 53 hasta el 2018, pues unos 75 años aproximadamente. 5 años. Casi los que han investigado la carretera y lo han estudiado dicen que puede haber perfectamente casi un muerto por metro cuadrado. O sea, es una auténtica bestialidad. Casi un cadáver por metro cuadrado, o sea que es Sin hablar ya de lo que se haya podido descomponer por el paso de todo este tiempo. Claro, exactamente. O sea, y hay en particular, esta carretera tiene una particularidad que es un tramo de unos 30 y 34 kilómetros, en los que es una concentración muy particular esa carretera, porque es donde la mayoría de los accidentes han ocurrido dentro de ese tramo. Entonces, claro, dentro del mundo de lo paranormal se atribuyen a apariciones, espíritus, fantasmas, en fin, como queramos llamarlo, ¿no? Hay otras personas muchísimo más escépticas que dicen bueno, que hay unas filtraciones de gas que son las que hacen que estas personas pues pierdan el sentido en ese momento y vengan al accidente. Y los que sobreviven dicen que no recuerdan nada durante el accidente, que solo recuerdan ir con el coche o con la moto por la carretera, y en un momento dado pierden el sentido y tienen el accidente. O sea que, bueno, y una cosa que quería comentar, Diego, es como tú antes bien has dicho, se descomponen por el frío. El problema, como bien sabemos, un cadáver por el frío no se llega a descomponer. O sea, cuando el cuerpo sale a flote el cuerpo intacto. O sea, casi como cuando se murió, prácticamente. Casi como se murió. Ese es el problema, que se encuentra no a lo mejor un hueso ni no. Te salen los cuerpos a flote intactos, y claro, esto lo hace más macabro todavía. Tú imagínate, tú y yo con el coche por allí y de repente nos sale un
un colega ahí en la carretera, coño, qué miedo, ¿no? Pues la verdad que no me quiero ni imaginar la cantidad de personas, se habla de millones, estamos hablando de millones de personas que han muerto en esa carretera, ¿no? Decimos muchas veces, y es muy verdad, ¿no? Hablamos muchas veces del genocidio de la extrema derecha, de los nazis, de Hitler, pero no debemos olvidarnos también del genocidio de este hombre, de Stalin, porque a la vista está, si Hitler era un monstruo, Stalin también lo era. De hecho, Lenin en su testamento que bajo ningún concepto dejaran a Stalin como su sucesor porque era un asesino sanguinario. Y esto ya lo decía el mismísimo Lenin. Así que, agüita. Sí, no, y aparte, bueno, esto es por todo eso habrás conocido, Hitler y Stalin cuando les interesó fueron socios, o sea que tampoco eso no nos van a descubrir a América. Intentaron invadir Stalingrado, que era la ciudad de Stalin, puesto que habían invadido anteriormente creo que Leningrado, que era la de Lenin. Exactamente. Y había como un pique y al final los nazis casi que lo intentaron, pero que los rusos al final consiguieron ahí mediante, bueno, han hecho millones de películas para intentar explicarlo. Francotiradores, superguerreros, en fin. Al final bueno, ahí más o menos resistía a los nazis y el frío. Siempre el frío. El frío es su arma. El frío. Siempre se le echa la culpa al frío y es lo que le digo. Stalin era una persona que era una persona que no estaba bien de la cabeza y de hecho cuando le interesó luchó contra Hitler, pero en el momento que le interesó hacerse su socio, por así decirlo, se asoció con él, o sea, hicieron hasta negocios juntos. Al margen de la guerra tenían negocios juntos, o sea, que no es de extrañar que me tocan las narices porque siempre se habla como con los judíos y la Alemania nazi, cuántos negocios no hicieron entre ellos y aún así se suponía que uno iba a hacerle el genocidio a los otros, así que... Sí, bueno, ojo, no vaya a haber gente que interprete nuestras palabras malamente, no estamos defendiendo, por supuesto. No. No, lo que hizo estuvo bastante... muy extraña en la historia, cosas que no cuadran. Es que el azul se alía en un momento con el rojo, pero se supone que el azul y el rojo están como peleados de por sí, cosas muy extrañas, cosas que al final nosotros nos hacen preguntarnos muchas otras cosas y tener muchas dudas. Pero son solo dudas. Aquí, como bien ha dicho Jero, nadie está firmando nada ni nos de la parte desconfiamos de todo. Claro, no vayamos también ahora a decir, coño, ¿qué Diego ha dicho? Jero ha dicho no. Jero y Diego no han defendido nada, al contrario. Condenamos todo tipo de violencia, pero claro, es que siempre se habla de la violencia que las personas que exterminó Adolf Hitler, pero es que aquí tenemos una prueba con esta carretera de los huesos que se está hablando de casi 20, no sé si fueron, es que no sé decirte el número exacto, pero hablamos de millones de personas que murieron en esa carretera a manos del régimen comunista, que no solo los malos fueron los nazis, sino los comunistas también tienen lo suyo, porque si te pones a estudiar la historia del régimen comunista, sus campos de concentración no tienen nada que envidiar a los campos de concentración de Hitler. Nada. Tal para cual. Pues sí, por supuesto que sí. Pero con distinto collar. Como exactamente. Sitio. Pues para mendrear un poco esto voy a saludar un poquito a la gente que haya por aquí por el chat. Bueno, no hay mucha gente hablando, sí que hay gente por aquí expectando, pero no mucho hablando. Empezar a hablar. Descifrando Misterio, hola Rodrigo, muy buenas noches, Luis Sánchez. Y nada, vamos a empezar a caldear un poquito esto. Yo traía también algo para hablaros también acerca de un tramo de carretera que para mí es siniestro. De hecho, la historia la llevo conociendo desde que era un niño y siempre que me cuentan algo acerca de ello se me ponen los pelos de punta, pero hay una historia última que no tiene tanto tiempo que desde que la oí me salen, o sea, tengo escalofríos cada vez que pienso en ello. Y es una carretera que colinda, precisamente otra carretera, con un sitio que antiguamente se llamaba el Camping de los Alfaques. Seguramente muchas personas que estéis oyendo esto se oís de que estoy hablando, otras no. Y para los que no lo sepáis, voy a contaros una breve historia sobre este sitio y sobre lo que allí pasó, que lleva mucho tiempo ya a lo mejor en el olvido.
Resulta que un verano, el 11 de julio de 1978, un camión cisterna que llevaba una sustancia química altamente inflamable explotó de manera misteriosa, y digo misteriosa porque a día de hoy nadie, y digo nadie, sabe qué fue lo que le pasó a aquel camión. Hay varias hipótesis, pero nadie sabe exactamente por qué el camión explotó. Una de las cosas que sí se saben y que yo, por haber trabajado cargando camiones cisternas, podría decir que el camión iba pasado de peso bastante. Eso pudo provocar cualquier tipo de mala maniobra o de accidente, o que incluso el camión cisterna de aquella época que no estaba bien preparado pudiera, por algún tipo de dilatación, haber provocado aquella explosión. Desde eso hasta incluso mi propia teoría de que algún loco le pegara un disparo al camión cisterna simplemente para ver cómo reventaba porque lo había visto en alguna película o alguna tontería de esa. Hasta ahí puedo llegar a pensar porque nadie sabe realmente lo que pasó. Lo que sí que pasó fue el camión explotó y mató a más de 215 personas que habían en el camping. Murieron muchas más, llegaron a morir hasta 330 y tantas personas, porque la explosión no solo albergó el camping fue la noticia, pero ardieron 12 chalés y una fábrica que había también alrededor. La explosión albergó creo que 1,5 kilómetros a la redonda. La explosión hacía una nube incendiaria que alcanzaba casi los 2000 grados de temperatura. La gente tuvo un momento de reacción y intentó meterse al agua, pero resulta que a la orilla del mar, estamos hablando de que el camping del Salfa, que se encuentra en Tarragona, en plena costa, intentaron meterse a la orilla de la playa, pero esa orilla se puso también a la misma temperatura. Cuando los primeros periodistas llegaron al sitio, se encontraron una escena muy macabra. Personas que parecían maniquíes calcinados de pie intentando llegar al agua, personas que parecían maniquíes calcinados flotando por el agua, personas adheridas a postes de la luz, a mesas, a otras personas. Una escena muy macabra. ¿Por qué cuento esto relacionado a la carretera? Porque resulta que en esa misma carretera donde pasó aquello, bastantes años después, Javier Martín, un hombre que paseaba con su coche por allí con su mujer, mientras que su mujer dormía. La hora, no recuerdo muy bien la hora que él decía que era, pero creo que era sobre las 8:30 más o menos entre la tarde y la noche, para no ser exactos. Como fuera, el hombre estaba conduciendo su coche a unos 70-80 kilómetros por hora, llevaba las largas porque era un tramo pues, casi como si fuera un tramo de estos de desnivel de montaña, y yo mismo cuando voy por la noche por esos tramos pongo también las largas porque no quiero encontrarme con ninguna curva de repente. Iba en una recta y en esa misma recta vi que en el sentido contrario habían 8 personas. Bueno, yo iba a decir 8, pero él dice un número elevado de personas puestas como en fila, unas mirando hacia el interior de la carretera y otras mirando hacia el sentido contrario. Le parece súper raro y las observa. Y puede fijarse bien en el último que estaba en la fila, el cual dice que llevaba como un sombrero de paja, unos pantalones beige, pero cuando le miró a la cara solo vio algo oscuro, como si no tuviera rostro, como si el rostro se hubiera carbonizado totalmente. Automáticamente él asimiló todo y le entró como una especie de sofoco, el cual hizo que al poco se despertara su mujer, y cuando le contó la historia su mujer lo creyó automáticamente por varias razones. Para empezar, por cómo estaba el hombre desaltado. Él pudo decir incluso que los vio, cuando los pasó siguió viéndolos por el espejo retrovisor por la luz que emanaban sus faros traseros. Lo curioso es que la mujer, que sí que era de la zona, decía que por donde él le contaba que lo había visto era en el mismo sitio donde estaba ubicada la puerta del camping de los alpacas. Después de esto, muchísima gente ha ido a investigar ese sitio y algunos han sacado cosas muy interesantes y otros le han pasado cosas aún más interesantes. Sí, Pero bueno, este hombre a mí me dejó muy, muy helado. Y
y me hace pensar que por cosas traumáticas puedan haber tramos o sitios que se queden malditos o que se queden, no sé, resguardados por cierta energía o ciertos espíritus. No sabría muy bien cómo decirlo. ¿Tú qué opinas de esto, Jero, de esto que te acabo de contar? Hombre, está claro que hay... tú sabes que yo siempre... Hay compañeros que se dedican a esto del misterio, pero aún así son escépticos, y tú sabes que yo soy creyente, bueno, porque aparte de que he tenido alguna experiencia que otra, no tan espectacular como esta, pero sí he tenido alguna experiencia. Bueno, antes de continuar, me dicen por aquí que el camión efectivamente iba más cargado de más, llevaba como 5 toneladas de más de las permitidas, y era propileno licuado lo que llevaba dentro. Al margen de esto, era como dato simplemente. Está claro que en estas zonas en las que pasa alguna desgracia de este tipo, pues siempre queda una acumulación de energía impresionante, energía negativa en este caso, porque personas que tienen una muerte trágica, y obviamente el reflejo de su energía y de su electromagnetismo queda ahí, y hacen bueno, personas que son más... claro, no todo el mundo tiene es que pensamos que cuando se ve una persona, ve una aparición, un ente, como quieran llamarlo, pues enseguida se las tacha de loco y por el simple hecho, pero no pensamos que la parte científica, entre comillas, la parte de la parapsicología, califica a estas personas con que al ver a estas apariciones, pues lo que tienen es una especie de don, al ver a estas personas que yo creo que realmente lo que les ocurre a estas personas que se siguen apareciendo en el sitio donde han quedado, que no se dan cuenta que han muerto y ellos están vivos. Entonces están como en una especie de shock, de trance, que les hace vagar todavía por el sitio donde quedaron atrapados. Claro, y como la muerte fue repentina y fue tan trágica, pues claro, no les dio tiempo a terminar todas las misiones que tenían por hacer en vida. Entonces, su aparición se basa en un bucle de repetir una y otra vez y otra vez y otra vez lo mismo. Y normalmente aparecen en el lugar exacto donde murieron. A lo mejor por la hora del accidente, pues esas personas pues se encontraban en la puerta del parking para dirigirse a la playa, para dirigirse al pueblo, al mercado a comprar. Yo creo que es muy normal, y yo creo que este señor, si no me equivoco, Diego, salió en la tele, en Iker Jiménez, ¿no? O en la radio, no me acuerdo. Yo creo que esta historia la he escuchado antes de que tú me la contaras por privado, pero... Sí, no, esta persona salió en Milenio 3, dio su nombre, explicó todo lo que tenía que explicar y nos dejó, vamos, esa noche creo que media España que oía el programa no durmió. No, además que lo contó de una manera tan... Pisaron un poquito más el acelerador. Bueno, España es una zona que está plagado de carreteras. Aquí en Sevilla tenemos varias. Aquí en Sevilla... Me contabas antes en privado una historia que era bastante interesante. Sí, aparte de la que te he contado, está en Sevilla, hay varias. Está, por ejemplo, la que te conté, está la carretera que une Lora del Río, Carmona. Hay otra, la carretera que va de Sevilla capital a Morón de la Frontera. Vamos, que hay 3 o 4 carreteras que son bastante, pero la que yo tuve, de hecho, es la que llaman la Cuesta de las Doblas, que ocupa un espacio propio en los registros de las carreteras malditas españolas. De hecho, este tramo de 2,3 kilómetros, por desgracia, posee el triste récord de ser el escenario de algunos de los accidentes de tráfico más graves de la historia de España, ¿no? De hecho, más de 100 muertes se han producido en este minúsculo tramo comprendido entre los kilómetros 568 y 570-71 de la antigua carretera nacional, ¿no? Que se funciona desde 1937, es una carretera que funciona desde en plena guerra civil. Y la verdad que la curva está, Diego, perdón por la palabra, está diseñada como el culo, ¿vale? El que diseñó la curva es para pegarle, para decirle, mira, no haga más carretera. Pero bueno, claro, es una curva que está mal diseñada y claro, empezaron a haber accidentes. En aquella época, claro, los coches no eran como ahora, incluso ahora, con tanta tecnología, tantas luces. Pues bueno, por ejemplo, como dato te diré, pues un autobús, me dice mi socio, ¿verdad? Me lo ha recordado, un autobús de personas que fueron
iban para el Rocío, para la aldea del Rocío, y un accidente y murieron ahí. Pero, por ejemplo, los testigos cuentan que una chica, hablan de una mujer vestida con una chaqueta roja y bueno, que aparece haciendo autostop a altas horas de la madrugada, justo antes de... Además se le ve siempre como con mucha prisa. La chica, las leyendas dicen que la chica va que tiene prisa por llegar a su sitio, que va tarde a su casa y que va tarde. Y justo antes de la curva es cuando los supuestos supervivientes la recogen y hablan de que la chica se monta en el coche para prevenir el accidente, pero claro, normalmente lo provoca. Y bueno, una cosa que me pasó a mí hace ya bastante tiempo, me encontraba con un compañero, íbamos en su coche a San Lucas la Mayor, que es el pueblo que te encuentras cuando termina la carretera, y bueno, pues al pasar por la curva íbamos escuchando la radio, era por la tarde, y la radio se paró. O sea, se apagó, no es que se parara, aunque se paró, se apagó. O sea, las luces se fueron, claro, tú tocas los botones y mira, pues la radio es nueva y habrá fallado un cable, déjalo que mañana lo llevo al taller y me lo arregla. Nosotros seguimos hablando y cuál fue nuestra sorpresa, que pasa esto y pasan 2 kilómetros y medio y ¡pum! La radio salta y se enciende. Claro, nuestra reacción cuál fue, nos miramos blanco como la pared y nos decimos, para el coche porque necesito estirar las piernas y correr un poquito, ¿vale? No, pero la verdad que nos quedamos bastante impactados, ¿sabes? Cuando pasó eso. Hombre. Explicación, no tengo ninguna, pero que es muy curioso, me resultó curioso como anécdota que pasara justo ahí. Pues yo podría haber pasado más arriba, más abajo, pero justo ahí en la Cuesta de las Doblas, pues la verdad que... La radio no fue que se fuera porque perdiera señal, fue que se apagó como si se hubiera roto, de decir ya no voy a volver a funcionar nunca más en mi vida. Nada más es que era un CD, es que lo más curioso es que era un CD, no era la radio, o sea, me refiero al aparato, que era un CD, estaba sonando, se fue y a los 2 kilómetros pues volvió a encenderse, o sea que tú te quedas en ese momento, ¿qué hago? ¿Sigo conduciendo? ¿No ha pasado nada? ¿Lo contamos? ¿No lo contamos? Claro, obviamente... Y sin niña de la curva, ni historia, ni nada. No, me parece que era... No, claro, si eran las 2 de la tarde o las... Simplemente pasó algo muy extraño en ese tramo, en el cual hay hasta leyendas, como las que puedan haber en todas las ciudades de España, de chicas que se aparecen en curvas. Pero fuera de esas leyendas de chicas que se aparecen en curvas, a ti en ese tramo te pasa algo extraño cuando vas con tu amigo. Sí, exacto. Va a funcionar y extrañamente cuando sales de ese tramo vuelve a volver a funcionar, como si hubiera sido afectado por algo que había ahí, ¿no? Algún tipo de campo electromagnético, de cualquier cosa que hiciera que el aparato se colocó. Sí, correcto, exactamente. Que no fue que nosotros no vimos nada, nosotros era de día, nosotros no vimos nada, el tráfico estaba bien, el tráfico normal, un día soleado, era primavera, y sabes que aquí en esta parte de España, donde tú y yo vivimos, pues primavera ya es calor. Y bueno, con las ventanillas bajadas, en fin, fumando, hablando, riéndonos y de repente, pues la radio se ha apagado. Claro, tu reacción cuál es, pues mira, déjalo porque es nueva, se ha soltado un cable y mañana va al taller del coche y me lo arregla. Pero si de repente la radio vuelve a funcionar, pues tú ya te preocupas y dices, coño, espérate un momento. Lo que, bueno, y como esto, pues hay 20.000 carreteras en España, esta es una de las más sonadas. Y, o sea que... La reacción nuestra fue, ¿qué hacemos? ¿Lo contamos o nos callamos? Obviamente nos callamos. Claro. No era plan de ir contando por ahí, pero bueno. No, pero es una buena anécdota para incluir dentro de este formato porque es increíble que... Bueno, las carreteras son a lo mejor nuestro máximo aliado, ¿no? Porque supongo que tramos como estos, zonas como esta, más bien, en el planeta habrá muchísimas, pero claro, algunas estarán hasta incluso debajo del mar. Así que a esas no vamos a tener acceso la mayoría de los mortales, pero las que por casualidad colinden con ciertas carreteras, por las que seguro que va a pasar alguien alguna vez en su vida, son las que realmente deberíamos tener en cuenta y deberíamos investigar el por qué pasan fenómenos extraños en ciertas partes. Y las achacamos a lo más sencillo, ¿no? Que es inventarse una leyenda, ¿no? Y entonces así es como que le quita importancia al hecho paranormal en sí, que es que hay algo que no es normal. Hay un tramo, es curioso, en Extremadura, hay un tramo entre la llamada Las Urdes, entre Aceitunilla y Nuño Moral, y la tradición local allí habla de apariciones que en la carretera que van mucho más allá de lo que tú has dicho, ¿no? De las consabidas mujeres que van vestidas de época,
Y de verdad te hiela la sangre cuando tú empiezas a escuchar hablar de historias de aquella zona y te cuentan bebés monstruosos que lloran de manera desesperada en medio de la carretera y animales de ojos rojos que surgen para perseguir a los vehículos, y todo esto surge de un cementerio que hay muy cerca de ese tramo de la carretera de Extremadura. O sea que por lo visto es un entorno que es muy solitario, y las leyendas que cuentan no son de mujeres, no, de bebés que lloran en mitad del asfalto y tienen apariencia monstruosa, animales que te surgen de los árboles y tienen los ojos rojos y persiguen a los vehículos. O sea, es impresionante. Y la verdad que, claro, te sacan de la típica aparición de una niña o de un hombre o de personas, y tú dices, coño, espera, porque cuando te lo cuenta una persona, te lo cuentan dos, pues mira, pues tú dices, vale, pero cuando son testimonios que están muy apartados en el tiempo y que son personas que no tienen nada que ver entre sí, pues tú dices... Y lo mismo, que es lo más importante, por lo sí, menos sí, es una cosa clave que les pasa a todas esas personas, que es lo que a mí realmente me pone de modo curioso, porque veo algo muy raro en todo eso. Sí, sí, exactamente. O sea, que es lo más curioso que bueno, el caso este que te conté también de Carmona, este caso salió también en Iker Jiménez, lo sacó también Iker en Cuarto Milenio, y las piernas sin cuerpo. O sea, el famoso caso de una familia que iba también en matrimonio, que iba de noche también en el coche, y decían que ellos vieron unas piernas, o sea, unas piernas cruzando la carretera, en mitad de una carretera como esta, como la que te he contado antes de Sanlúcar la Mayor. Pues igual, o sea, vamos andando y de repente unas piernas cruzando la carretera. Y te quedas tú, vale. Y le pasó lo mismo que a este hombre que tú contabas de Tarragona. O sea, el hombre despertó a su mujer porque decía que estaba viendo sombras en la carretera. Que estaba viendo sombras, y por lo visto no es el primero que lo ve. Ya los habitantes de Lora del Río, Carmona, también varios testimonios que dicen que sí, que se ven apariciones en la carretera y que no se sabe por qué. No saben por qué, no hay ninguna... A lo mejor a nivel histórico nadie sabe decir por qué puede ser que allí pase algo así. Sí, a ver, la gente que se dedica a investigar el misterio lo achaca a la presencia cercana de una presa que fue construida por presos condenados a trabajos forzosos por presos de Franco, de la Guerra Civil, por presos del régimen franquista, y a consecuencia de los cuales pues murieron muchísimos de ellos. Y según dicen, no, esas carreteras de Sevilla son todas una fosa común, ¿vale? Y de hecho, bueno, ahí no sé si era, ahora mismo me pillas en blanco, pero no sé, uno de los grandes poetas españoles andaluces está enterrado en una fosa común. De hecho, su cuerpo no se sabe dónde, creo que es Federico García Lorca, ¿vale? Que todavía no se sabe dónde está enterrado, pero está enterrado en una fosa común de la carretera de Carmona. Y según cuentan, las apariciones son de los presos que murieron allí, que todavía a día de hoy pues siguen reclamando que se saquen de allí y se les dé cristiana sepultura. O sea, casi todas las carreteras de esta zona, las apariciones y las visiones de personas viendo fantasmas y viendo personas se atribuyen en este caso a presos de guerra, como el tema que hablamos al principio de la carretera de los presos. Exactamente. Parece el mismo tema, o sea, parece que cuando la humanidad vaya fijada en la aniquilación, y o sea, una persona como estos dictadores cogen a un número grande de personas, la encierran, la obligan a trabajar hasta que mueran, y los que no mueren los fusilamos, sus cadáveres los amontonamos como si fuera masijo para hacer abono debajo de la tierra. No sé, si realmente existe el alma de esas personas tiene que estar, como tú bien dices, ahí en vela durante toda la eternidad, cabreado. Claro, cuando son víctimas de una muerte violenta, pues claro, ellos realmente no se dan cuenta que han muerto porque no les ha llegado su hora. Entonces ellos no son conscientes al perder lo que es la noción del tiempo. Pues
ellos todo lo que tenían que hacer aquí no lo han podido hacer, no se han ido en paz, por tanto están condenados a repetir lo mismo en bucle una y otra y otra y otra vez. A lo mejor por eso están constantemente apareciendo en el mismo lugar o cerca del lugar donde murieron, porque se dice que las personas cuando mueren quedan atadas a un objeto o a un lugar. Entonces, por eso casi siempre cuando es la aparición en una casa, por eso esa aparición siempre se produce dentro de esa casa, porque ese espíritu está atado a ese lugar de alguna manera o de otra. Y claro, al intentar pedir o reclamar que atención o justicia o que se termine por hacer lo que esa persona tenía que hacer en vida, pues se va apareciendo en bucle una y otra vez, hasta que en muy pocos casos encuentra el descanso, por así decirlo, y deja de verse, deja de aparecer en el lugar. Lo que está claro es que en sitios tan precisos como ese que tú nos acabas de hablar, parece ser que siempre se va a seguir repitiendo el hecho de que sigan habiendo apariciones o personas que digan por lo menos que han sufrido estas apariciones, porque supongo que de esto habrá de todo. Pero cuando el río suena es que agua lleva, y cuando son varias personas las que dicen y aseguran que han visto algo muy extraño, porque algunas no son capaces ni de poder identificar lo que han visto, y eso es lo que a mí me acojona de verdad, con perdón. No solo de fantasmas vive este mundo del misterio, también hay, aquí en Sevilla, por ejemplo, la que te hablé antes, de Morón de la Frontera, que es donde está la base militar de Sevilla, ahí se habla incluso de apariciones ovnis y humanoides, o sea que no solo estamos hablando de apariciones fantasmales, hay personas que aseguran haber visto en la calzada de esa carretera pues el rostro de una mujer resplandeciente, que claro, que incluso llegaron a identificar con señales de tráfico, al ser iluminadas con los coches y incluso los militares. O sea, que es que han sido propios militares los que han dado testimonio de apariciones que no tenían en ese momento nada que ver con lo que se esperaban encontrar allí. Eso fue hace 19 o 20 años que se viene testimoniando extrañas apariciones en tramos de la carretera, ¿no? Y bueno, conductores que hablan, ya te digo, desde hileras de niños vestidos con uniforme escolar que cruzan la carretera y desaparecen, y después por la noche extrañas luces, apariciones de humanoides que así lo han clasificado en los informes que hay de militares, porque eso es otra, es impresionante la cantidad de informes que hay firmados por personal no solo de policía y guardia civil, sino de pilotos de aviones, tanto comercial como militar y del cuerpo militar. O sea, no sé lo que es, no sé lo que he visto, pero ahí está. O sea, y es impresionante aunque... Es una zona, o sea, que estamos hablando de algo alejado, ¿no? O sea, estamos hablando de que en una zona hay personas que ven cosas. Algunos creerán que son fantasmas, otros creerán que son la Virgen y otros que son extraterrestres. Pero lo que está claro es que algo está pasando ahí. Y sí, claro, además, ya te digo. Muy buena calificación y con mucho honor, por así decirlo, que no tienen por qué mentir y que muchísimo menos se van a jugar el puesto o su estatus por... Mira, yo tengo la suerte, Diego, te acordarás del famoso caso del avión de Manises. El avión, pues yo tengo la suerte de poder hablar constantemente con una persona que ha tenido, bueno, ya murió el hombre, pero esta persona con la que yo hablo de estas cosas mucho, igual que contigo, pues él ha tenido la suerte, porque es una suerte, de poder entrevistarse. No lo recuerdo ahora muy bien con quién fue de los dos, pero no sé si fue, creo que fue con el copiloto del avión de Manises. Y fue justo antes de morir. Tú imagínate qué necesidad tiene este hombre de mentir, un hombre que está a las puertas de la muerte y que ya lo tiene todo perdido. Y no sé por qué, pues será que cogió confianza con él o vio que le gustaba el misterio y tal, y le contó lo que había visto esa noche. O sea, fue en el hospital donde estaba este hombre ingresado. Veía una persona mayor, claro, y el hombre pues con sus achaques. Bueno, me dice mi socio que sí, que te puedo decir que fue él. Es celador de hospital y ha tenido la suerte, no entre comillas, no la suerte, de ver y presenciar un montón de cosas y la verdad que cuando me lo contó yo me quedé... o sea, tú has hablado con... Bueno, exactamente, gracias, socio. Uno de los pilotos, con el piloto
piloto de uno de los aviones de combate que persiguió al supuesto ovni a las luces, y la verdad que lo que me contó fue impresionante, y lo que le contó a él igual, o sea, se quedó con la piel de gallina. A donde yo quiero llegar es ¿qué necesidad tiene un militar, un policía, un guardia civil de mentir y de poner algo en el informe para, no sé, no tiene necesidad ninguna de inventarse las cosas ni de No tendría sentido ni en ese caso ni en ningún otro caso. El caso también, por ejemplo, del famoso Duende de Zaragoza, que es uno de los casos, de los primeros casos sobrenaturales de España, que lo ha sacado Iker Jiménez un montón. El Duende de la Hornilla, que le llamaban también, de la voz que se escuchaba por la cocina de la casa, también está firmado por policías de la ciudad. O sea, que no es la cantidad de fenómenos paranormales y misteriosos que hay en las carreteras, no solo de España, sino del mundo. En el 50 o 60% de los casos, los cuerpos de seguridad que acuden a ese sitio firman el informe como algo que no podemos explicar. Aquí hemos visto algo, ha pasado algo que nosotros no podemos explicar con palabras. Y en todos los casos, pues siempre cuando se investiga y se buscan testimonios que coincidan, casi siempre se encuentran un montón de testimonios que van separados entre sí en el tiempo y que son personas que no tienen nada que ver con unas con las otras, porque el caso este último que te he contado, de las piernas que cruzan la carretera, de los presos políticos de Franco, pues no solo este matrimonio, sino, ya te digo, un montón de personas de la zona que atestiguan que se ven partes, no cuerpos completos, partes de cuerpo cruzando la carretera, esas piernas, cruzando la carretera, de noche, de día, y es en un momento en concreto, es en un momento del año, casi siempre suele ser en primavera. Fíjate, en primavera, aquí en Andalucía, con el tiempo tan bueno que hace, la visibilidad buenísima, o sea, y entre las 8 y las 2, las 3 de la madrugada siempre suelen ser las apariciones, y se estipula que en ese momento de esa época fue cuando fueron fusilados. Por eso de ahí las apariciones en esta época del año. Eso ya tiene algo de lógica y de sentido en relación al tema que hoy estamos abordando. Pues me ha gustado mucho, me quedo con las historias tan bonitas que nos has contado hoy, Jero. Vamos a terminar aquí y esperemos que para la próxima semana nos traigas ese tema del que me hablaste, la conspiración Orión, quiero recordar. Por supuesto, por supuesto. Y podamos aquí abordarlo juntos aquí en el canal. Pues nada, a darle las buenas noches a todo el mundo, que espero que hayáis tenido un bonito fin de semana. Y nada, Jero, un placer tenerte aquí, hermano. Pues el placer es mío, hermano, como siempre, de estar en tu casa, y por supuesto la semana que viene, si tú puedes y quieres, pues traeremos a tu canal La Conspiración Orión, un tema que de verdad es muy interesante porque tiene muchísimas incógnitas y muchísimas cosas que todavía a día de hoy no encajan en la versión oficial que siempre nos dan. Así que será un placer volver aquí, Diego, y a traer La Conspiración Orión. Y nada, un saludo a toda tu audiencia y un placer siempre, hermano. Igualmente, pues nada, chicos, lo dicho, espero que hayáis pasado una bonita noche con nosotros, espero que tengáis un bonito comienzo de semana y nada, aquí nos despedimos. Hasta la próxima.